La situación de la detención de Nicolás Maduro es analizada desde distintos ángulos. Uno de ellos también, para conocer cómo se vivía y cómo se vive en Venezuela, es la referencia que puedan dar quienes hoy están en ese país y quienes han salido producto de que tuvieron que abandonar por las condiciones en las que se vivía. Anaís Castro es una influencer, conductora, está trabajando en un medio argentino, hace radio y en este caso dio a conocer su punto de vista, como explicando si tenía que pedir permiso para celebrar lo que había pasado, que es la detención de Nicolás Maduro. Escucha. Si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme. Porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar, permítanme ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Y no pensó en la señora. Ayer yo estaba en la sala de la casa de mis mejores amigos y a mi mejor amigo se le murió su primo el 30 de diciembre. Y hace 2 años se le murió su papá. Y él estaba llorando el día antes de su cumpleaños, que es hoy, porque él no puede acompañar a su mamá, que está en Venezuela, para enterrar a su primo y para enterrar a su papá. Seguramente no dijo todo lo que tenía ganas de decir, pero cuánto que ha dicho, ¿no? Absolutamente. Uno la escucha, Anaís, y la verdad que de forma muy frontal está interpretando lo que muchos venezolanos que hoy por hoy están en el país deben estar sintiendo, ¿no? Cuando algunos, y me refiero a algunos, cuando ligeramente están poniendo el foco en lo que fue la acción militar de Estados Unidos entrometiéndose en otro país. Ahora yo digo, ¿y si le preguntamos a los venezolanos, que son los que tienen que hablar, los que hace 10, 15 o 9 años que abandonaron Venezuela y están, no digo resignados, viviendo en otro país, pero sí adaptándose a otras costumbres y añorando volver? Y si les preguntamos a los venezolanos que viven todavía allí y que tienen múltiples padecimientos o que dependen del Estado para un plato de comida, bueno, yo creo que es 100% atendible lo que dijo Anaís Castro, ¿no? Sí, Damián. realmente sintetiza exactamente el sentimiento que hay en la mayoría de la población venezolana dentro de Venezuela, sobre todo que están ahí todavía, y sobre todo los 8 millones de personas que se tuvieron que ir de ahí. Me parece que también muestra el abandono de la comunidad internacional y el fracaso de la comunidad internacional, de la ONU, de los organismos también regionales, el no poder hacer nada durante tantos años, por lo menos en los últimos 10 años, cuando ya era evidente el deterioro de la situación institucional, Con de la violaciones a los represión, derechos humanos, con de los presos políticos, de los asesinatos. un país sin libertad desde todo punto de vista. Sí, o por impotencia, o por no saber cómo hacerlo, y salir ahora a cuestionar justamente, bueno, lo que sienten los venezolanos, me parece, digo, Sí. una Hay sectores falta de que lo sensibilidad. están haciendo, uno Sí. puede compartirlo o no, respetarlo o no, ocurre porque este estado de Anaís Castro tiene que ver justamente con eso, con sentirse en algún punto observada o cuestionada porque estaba, no sé, aliviada o poniéndose claro. contenta con el paso que se había dado, que es detener a un hombre que califica lisa y llanamente de asesino. Y por otro lado, a muchos de los venezolanos que están aquí o en cualquier parte del mundo, les encantaría volver a su país.
o alegremente se van 8 millones de venezolanos porque no quieren vivir más en su tierra. Bueno, algo habrá ocurrido para que eso pasara. Por eso, se trató el desplazamiento de población más grande del mundo cuando no hay una guerra en sí. Digo, imagínate, 8 millones de personas se fueron de Venezuela en los últimos años. Esto marca la situación desesperante de mucha gente y sobre todo me parece también, Eduardo, de la gente que todavía está en Venezuela bajo el régimen. Digo, hay que aclararlo eso. Todavía el régimen chavista está gobernando Venezuela y todavía mucho temor. Hay esperanza. Lo que pasó el sábado generó esperanza, pero me parece que lo que dijo Araíz, me parece simboliza y sintetiza el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, ¿no? Insisto, yo creo que no dice todo lo que tiene ganas, pero ha logrado una síntesis de lo que sienten muchos venezolanos que viven hoy aquí y que dicen, espera, no me observes ni me cuestiones que estoy celebrando este momento que es la detención de Maduro. Después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez. Tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar, permítanme ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme. Si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Y no pensó en la señora. Ayer yo estaba en la sala de la casa de mis mejores amigos. Y a mi mejor amigo se le murió su primo el 30 de diciembre. Y hace 2 años se le murió su papá. Y él estaba llorando el día antes de su cumpleaños, que es hoy. Porque él no puede acompañar a su mamá, que está en Venezuela, para enterrar a su primo y para enterrar a su papá. Mientras tanto, esto pasaba ayer en Caracas, a metros del Palacio Miraflores. En la sede del gobierno se escucharon disparos. Primero, no se sabía bien qué había pasado, había confusión. Después la policía dijo que fueron tiros para disuadir algún ataque. Hablan de drones y hay que ver si esto está enmarcado dentro de lo que podría ser una interna dentro del régimen, si esto es una advertencia, un anuncio o algo, o buscar desestabilizar algo, pero fue un incidente no menor en el día que asumió Delcy Rodríguez como presidenta, ¿no? Sí, generando un gran estado de confusión, donde también deslizaron un sector de las autoridades de Venezuela, que había sido Estados Unidos el que había emprendido un ataque. Claro, que por eso generó confusión, hay que ver de dónde viene eso, y de nuevo, uno podría creer que tiene que ver con la interna que justamente podría estar dándose dentro de las filas del chavismo, ¿no? Que se suma también a otras situaciones como la salida a la calle de Diosdado Cabello, de la que hablábamos un poquito antes. Sí, donde, y el hijo de Nicolás Maduro, que también hablaba de tomar las armas de alguna manera. Desafiando a Donald Trump, diciendo que él iba a generar manifestaciones, marchas, que se iba a defender la soberanía venezolana. Hoy el hijo de Maduro parece estar un poquito más al margen de toda esta situación, pero hay personajes justamente como Diosdado Cabello que salió a la calle, ¿no? En una actitud absolutamente de desafío. Ahí lo vemos. Diosdado es una figura clave, maneja las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que están absolutamente cooptadas por el chavismo. Entonces, lo que él haga y lo que él diga, me parece tiene un peso muy fuerte. De nuevo, hay que ver si esto lo hace un poco para mostrar que sigue estando
vigente y dando un mensaje a la población para que obviamente no se animen o no quieran manifestarse, o si realmente va a desafiar a Donald Trump y a Estados Unidos, ¿no? Ahora, Damián, déjame hacer un recorrido, una línea de tiempo, desde el sábado, cuando aquí en A24 juntos escuchábamos a Donald Trump y hablaba de un operativo, resolución absoluta, creo que fue la denominación que le han puesto al operativo de detención de Maduro, en el que el propio Trump decía, fue quirúrgico, fue focalizado, fue muy categórico en determinado lugar y daba a entender que no había víctimas fatales. Pero, claro, con el correr de las horas, The New York Times empezó a dar cifras. Desde Cuba también se escucharon una cifra de 32 personas que rodeaban a Nicolás Maduro y que eran parte de su círculo de seguridad. Bueno, hoy no hay confirmaciones oficiales ni de Venezuela ni tampoco de los Estados Unidos de cuántas serían las personas que murieron. No oficiales, pero sí hubo una investigación del New York Times, si no me equivoco, de 80 personas que habrían sido muertas en el intento, en el operativo que finalmente extrajo a Nicolás Maduro de donde estaba en ese momento. Como decís vos, Eduardo, hubo mucha confusión. Primero Trump dijo que no había pasado nada, luego sugirió una entrevista que había cubanos que habían muerto, pero al estilo Trump sembró la duda. Después hubo una información del New York Times de 40 personas que habían sido asesinadas. Y después sí apareció el gobierno cubano de Díaz-Canel, que dijo que 30 de sus hombres que se encargaban de la custodia y de la inteligencia de seguridad para cuidar a Maduro, que claramente falló y mucho, fueron muertos en el operativo. Y te voy a decir más, me cuentan que en el viaje que hace Donald Trump desde Florida a Washington, junto a un grupo de periodistas en pleno vuelo, les manifiesta dos cosas, y quiero ser preciso leyendo los textuales. Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro. No fue una buena idea ser custodios, en este caso, de un dictador. Sí. Esto es lo que, bueno, explicaba cuando escuchaba al presidente de Cuba decir que 32 personas habían sido asesinadas por esta operación Resolución Absoluta, ¿no? Así es. Los servicios de inteligencia cubanos siempre estuvieron cuidando a Maduro y siendo una fuente de información por la experiencia que ellos tienen hace 70 años de dictadura, saben o creían saber cómo defenderse de Estados Unidos. Bueno, pero en este caso fue más eficiente los servicios secretos de Estados Unidos y la CIA, ¿no? En tanto, María Corina Machado dio una nota, es la primera nota que da desde que Nicolás Maduro está detenido. Y en esa nota hizo varias afirmaciones. Una, la necesidad y el deseo de volver a Venezuela para luchar desde adentro como quizás la principal figura de la oposición, o sin lugar a dudas, la principal figura de la oposición. Pero después habló del premio Nobel, que sería lo que ha generado la tensión entre Donald Trump y María Corina Machado, a la que terminó deslegitimando. Bueno, escuchá lo que decía. Did you at any point offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? I had read that somewhere. I wasn't sure if it was true. Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. What he has done, as I said, is historic. It's a huge step towards a democratic transition. Bueno, allí la palabra de María Corina Machado, creo que fue una entrevista que le brindó a Fox News, donde entre otras cosas habló del Premio Nobel de la Paz. También. Muestra una Corina Machado que está haciendo todo lo que puede para convencer o para acercarse nuevamente a Donald Trump luego del ninguneo que le hizo el presidente de Estados Unidos desde el sábado después de la operación. Me lo dieron a mí militar. El premio, pero en realidad lo merecías vos. Claro, y Trump hizo referencia también en un reportaje de lo que hablamos hoy también, sobre que no fue por eso que la corrió de escena a Corina Machado. Admitió que le gustaría haberlo ganado, que se lo merecía él, pero que no fue por eso. Y Corina Machado también habló, Eduardo, sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y dijo que una muestra de que hay un cambio sería que liberaran a los casi 1000 presos políticos que todavía están en Venezuela. Me parece que ese va a ser un punto clave para saber hasta qué punto el régimen de Rodríguez
afloja un poco con la presión contra la oposición y contra la población, ¿no? Sí, Corina Machado también hizo referencia a dos cosas puntuales. Dijo que Venezuela va camino, buscando la normalización, a convertirse en un polo energético de toda América. Y que si se realizaran elecciones en Venezuela a la brevedad, la oposición ganaría por el 90% de los votos. Pero hay más de lo que está sucediendo en Venezuela y en este caso hablamos de un estado de excepción. Concretamente, lo que se comunica desde Venezuela es que se ha decretado el estado de excepción y se ordenan detenciones por apoyar la ofensiva de Estados Unidos. Esto es lo que hablábamos hace un rato con Rolando Graña, desde Cúcuta. Nos manifestaba que por este estado de excepción se revisaron celulares de personas, de periodistas también, abocados a la tarea de informar desde inmediaciones del Palacio Miraflores para saber si habían posteado en favor de la operación que encabezó Donald Trump o la fuerza de los Estados Unidos. Concretamente eso. Claramente. Bueno, esto muestra, no sé si un desafío a Donald Trump, hay que ver qué profundidad tiene esto, pero quieren demostrar que la situación sigue estando controlada por el régimen. Me parece que acá hay un punto a mirar muy atentamente, Eduardo, para ver bien hasta dónde va a presionar el régimen, hasta dónde va a seguir haciendo lo que hacía antes de que se llevaran a Maduro capturado el sábado, y a partir de eso se verá la reacción de Estados Unidos. Hay un dato clave que dice que militarizó los sectores estratégicos. Eso lo controla el ejército. Entonces, bueno, si Estados Unidos quiere controlar lo que pasa, un sector estratégico es el del petróleo, los recursos naturales. Y eso Estados Unidos y Donald Trump dejó claro que lo quería controlar Estados Unidos. Si no cede el gobierno de Delcy Rodríguez, o si Delcy Rodríguez no puede convencer a Diosdado Cabello de que le maneje esos recursos, ahí uno puede pensar que Donald Trump pueda ordenar un nuevo ataque sobre justamente esos lugares estratégicos, ¿no? Bien. Nos vamos en vivo ahora al Reino Unido. Allí está Cristian Martin. Cristian, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo grande. Acá estamos con muchísimo frío, menos 5 grados en Londres. Empezamos con las noticias del viejo continente. La primera tiene que ver con una información urgente de hace minutos. Nos confirman desde el Banco de Inglaterra que el Reino Unido no va a devolver el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. 31 toneladas de oro, 1.400 millones en 2020. Eso podría valer hasta el doble el día de hoy. Y el gobierno británico considera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez no es legítimo, por lo tanto prefiere esperar, sumándose a las medidas de esta mañana del gobierno suizo, donde se han congelado los activos de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y de 35 personas del entorno del dictador chavista con cuentas, inversiones en Suiza. No dijeron el monto, eso se mantiene por el momento confidencial. El gobierno suizo recibió un pedido del gobierno y de la justicia norteamericana para congelar estos bienes del gobierno chavista. La Unión Europea ya había castigado con el congelamiento de los dictadores venezolanos a los activos en toda la Unión Europea, incluso en la Unión Europea lo que respecta a Delcy Rodríguez, con antecedentes de querer contrabandear oro y de viajar hacia España en lo que fue el Delcy Gate hace unos años. Por el momento la Unión Europea entonces se mantiene del lado y el Reino Unido y los suizos, 3 entes separados con independencia propia y que no tienen injerencia el uno con el otro, a congelar y a mantener los bienes venezolanos lejos de los chavistas y lejos del gobierno interino. Es decir, también la Unión Europea castiga a los dirigentes venezolanos, incluida Delcy Rodríguez. Así es, de la cual los suizos por el momento no han encontrado rastros de bienes o cuentas en Suiza, pero sí la Unión Europea. Y a su vez entendemos que la embajada venezolana en el Reino Unido ha recibido un pedido del gobierno interino de tratar con la justicia británica para liberar estas 31 toneladas de oro. Esto ha sido en las últimas horas, a la que el Banco de Inglaterra ha respondido que en su momento ellos consideraban a Juan Guaidó
el presidente o el jefe de Venezuela legítimo y que desconocían a las fraudulentas elecciones de las que ganaron los chavistas. Por eso, por el momento, el Banco de Inglaterra se reserva el derecho de mantener estas 31 toneladas de oro venezolano, como tantos otros países lo mantienen acá en Inglaterra, incluso la Argentina, en el Banco de Inglaterra, bajo acusaciones de abuso de los derechos humanos y de represión a civiles en Venezuela.